contaré muy brevemente algunas cosas de ella. Ella es licenciada en Química en la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó un máster en Didáctica de las Ciencias Experimentales, también en la misma universidad, y se doctoró en Ciencias de la Educación en el año 2004. Ella ha contado en algunos lugares que por allá en el 77, y cuando estaba en el Instituto de Esplugas de Llobregat, empezó su preocupación por la falta de la presencia de las mujeres en la historia de las ciencias. Y esto, desde ese momento, en palabras de ella, dice, a partir de aquí fui tirando un hilo. Personalmente, me es muy grato contar con su apoyo en los procesos e investigaciones de la didáctica de la ciencia en nuestra casa de estudios. Y gracias también a Mario Quintanilla, quien nos vinculó. Hemos colaborado en algún par de trabajos que, bueno, ojalá que publiquen pronto. Pero sobre todo, me es muy grato, y yo creo que para todos y todas es muy grato contar con su tremenda disposición siempre a colaborar con las y los investigadores de nuestra región. Eso es, sin duda, es una contribución invaluable para el fomento de la reivindicación de las mujeres y su papel en la ciencia, pero también en la enseñanza de las ciencias. Así que les doy nuevamente la bienvenida a todos y todas. Agradezco muy profundamente, Nuria, por acompañarnos. Y así que, bueno, disfrutemos todos esta linda oportunidad. Nuria, bienvenida. Hola, buenos días y buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias al doctor Jeffrey Nariza y a la Universidad Católica del Maule por invitarme. Es un honor para mí poder compartir con ustedes un tema de gran interés para nuestra acción docente e investigación didáctica. Antes de pasar a la fría comunicación de las pantallas, me gustaría comentar dos cosas. Primera, la idea principal que voy a exponer a lo largo de mi intervención es que incorporar la perspectiva de género en nuestras aulas supone cuestionar y repensar todos y cada uno de los elementos que constituyen nuestra práctica docente, desde lo más implícito, el concepto de ciencia y el currículum oculto, a lo más explícito, desde los enunciados de los problemas que planteamos al contexto de aprendizaje en el que articulamos nuestras secuencias didácticas. Todo esto debe ser puesto en duda y analizado, pues hemos sido educadas y educados en una ciencia androcéntrica y hemos recibido una formación con sesgos sexistas que hemos ido normalizando, entre comillas, de forma inconsciente. Segundo aspecto, ¿qué metodología debemos utilizar para incorporar el enfoque de género en nuestra práctica docente? Pues debemos seguir tres pasos. Observación, recogida de datos y evidencias. Segundo paso, intervención. Y tercer paso, evaluación. Si yo preguntara una por una a cada una de las personas que nos escuchan si trata o interacciona de manera diferencial con las y los estudiantes, seguramente la mayoría me diría que no, que establece el mismo tipo de interacciones con las y los estudiantes. Pero si fuéramos a una clase, a un aula en concreto, y contáramos el número de veces, el tono de voz y el tiempo que se dirige a las y los estudiantes, encontraríamos resultados sorprendentes. Necesitamos datos, análisis pormenorizados, evidencias, para ser conscientes de los sesgos de género inconscientes. Mi reflexión parte del trabajo que llevo realizando en el hemisferio norte, pero gracias a las oportunidades que me ha dado el doctor Mario Quintanilla, como verán, conozco algunos elementos de la educación chilena. A continuación, paso a compartir pantalla con ustedes. Hemos titulado con Jeffrey mi conferencia como Género y Ciencias en la Educación Científica. El orden que voy a seguir va a ser el siguiente. En la primera parte trataré algunos aspectos del marco teórico. En la segunda parte hablaré de categorías de análisis de la educación científica y género. Y en la tercera parte hablaremos de acciones positivas en la educación científica.
Para empezar, debemos comenzar con considerar el concepto de género con el que trabajamos. No puede ser un concepto de género propio de la mujer blanca del hemisferio norte de clase media, sino que debemos trabajar con un concepto de género que se llama en la literatura género interseccional, donde tiene tanta importancia el género masculino y femenino como la extracción socioeconómica de la persona con la que estamos hablando, sus orígenes étnicos o de diferente carácter y sus características culturales. En otro extremo situamos la ciencia y la tecnología y lo hacemos con la intención de reflexionar sobre la acción en el mundo que queremos desarrollar a partir de la educación científica. Algunos conceptos importantes para concretar nuestro marco teórico. Conceptos de sexo y género. Seguimos a Sandra Harding, que ya en 1986, de eso hace unos cuantos días, nos hablaba de que el sexo se refiere a aquellos aspectos biológicos, en concreto a los genitales que se observan cuando nace una criatura. Todos habremos visto la situación en la cual nace un niño o una niña y le miran los genitales y dicen, ¿es un niño o es una niña? Ahora las cosas se han complicado más porque pueden hacer un niño o una niña en función de los genitales y después tener problemas de identidad de género. Pero vamos de alguna forma a analizarlo con esta estructura que, aunque no abarque al conjunto de la población, nos sirve para nuestro análisis. En cuanto al género, se refiere a todos los aspectos culturales asociados a este sexo biológico que viene determinado por los genitales observados en el momento de nacer. De manera que estos rasgos culturales, lo que se espera de una criatura cuando nace en función de esos genitales, todo lo que se estimula en ella, la forma en que se habla con ella, las expectativas que se tienen sobre su futuro, es lo que llamamos el género. El sexo y el género forman un todo indivisible y actualmente sabemos que si hay conflicto entre este sexo y el género asociado, provoca sufrimiento. Las sociedades androcéntricas, es decir, nuestras sociedades, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que tienen el varón como medida de todas las cosas, moldean las personas, pero han ido variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ustedes sabrán que actividades como la costura, que en el hemisferio norte, en las sociedades europeas, tenemos asociado a las mujeres, en las sociedades, por ejemplo, magrebís o árabes, está asociado al hombre. Por lo tanto, hay una interrelación entre este modelo femenino y modelo masculino que se concreta en cada una de las sociedades. Y debemos hacer un análisis conjunto de estos dos modelos de masculinidad y de feminidad para poder entender y actuar en nuestra educación científica. Los modelos de género están muy arraigados en lo que se considera que son los conceptos de feminidad y masculinidad. Activan de forma conjunta y continua prejuicios y mandatos sobre los juegos, las actitudes y los comportamientos. Después veremos, por ejemplo, que en la educación científica tendrá mucha importancia el hecho de que una niña o un niño, desde bien pequeñitos, porque sabemos que en esta es la etapa más importante para conformar sus personalidades, todo lo que querramos hacer después será deshacer las estructuras que se han creado en la más tierna infancia. Decíamos que en la educación científica tendrá mucha importancia ver que los niños han podido jugar con juguetes relacionados con la mecánica, con la velocidad, con los coches y con las maquinitas, y que en cambio tradicionalmente las niñas hayan tenido juguetes más asociados al cuidado, que eso habrá conformado actitudes y comportamientos, que habrá marcado su personalidad y que esos mandatos de género que decimos son emitidos en primer lugar
en la socialización primaria por las familias. En segundo lugar, en la socialización secundaria, que puede reforzar esta socialización primaria por la escuela, la educación secundaria y después por la universidad. Y finalmente, o de forma paralela, por los medios que nos siguen cada día. Los estereotipos sexistas requieren una conceptuación, no es que requieran, es que son una conceptualización dual y excluyente de características que se consideran algunas femeninas y otras masculinas. Es una relación que es binaria. Estos mecanismos que hacen que los comportamientos esperados de hombres y de mujeres, de niños y de niñas, de chicos y de chicas, sean diferentes. Esto hará que las actitudes, los roles, los valores y las creencias estén basadas en el dominio de las características masculinas sobre las características femeninas. Estos estereotipos masculinos y femeninos, según la referencia de Patrick Core, también de 1986, son extensísimos, pero he seleccionado algunos. Por ejemplo, en la masculinidad se considera que de forma natural hay una tendencia a la acción y en la feminidad una tendencia a la pasividad. En la masculinidad hay de forma excluyente una tendencia a la agresividad, es dominante, y en cambio en la feminidad hay una tendencia dominante a la ternura. En la masculinidad o estereotipo masculino se considera que una característica es la asertividad. Y eso es importante tenerlo claro porque este funcionamiento binario y dicotómico luego se refuerza en nuestras interacciones, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de dirigirnos a los estudiantes y a las estudiantes. En la feminidad, frente a la asertividad, se desarrolla y se refuerza una baja autoestima. En la masculinidad o el estereotipo masculino se considera que hay una característica de objetividad y de subjetividad en el femenino. En la masculinidad, una aptitud para el trabajo tecnológico y en cambio en la feminidad una falta de esa aptitud. Se considera que la masculinidad está asociada de forma natural con la racionalidad, que después tendrá tanta importancia en la educación científica, aunque ahora hablemos de racionalidad moderada, y en cambio en las mujeres, en el estereotipo femenino, se asocia la intuición. Estos dos pares de valores binarios y excluyentes, es muy importante tenerlos claros porque luego cuando querramos hacer observaciones de clase, este marco teórico será muy importante para poder observar si establecemos o no trato desigual con las y los estudiantes. Los aprendizajes previos que desarrollan niños y niñas, chicos y chicas, según estableció Sandra Harding también en 1986, vemos que hay una influencia importantísima y total en la primera infancia. Repito que es la etapa en la cual se forman las estructuras básicas de funcionamiento del cerebro. En los niños teníamos estos juguetes tecnológicos, en las niñas los juguetes relacionados con el cuidado, muñecas, cocinitas, bicis y rosas, y eso tiene importancia porque entre los 3 y los 4 años se desarrolla la conciencia de ser niña o niño, según nos han descubierto las últimas investigaciones. Eso es muy importante tenerlo claro, porque todo lo que se haga en esas primeras edades luego será fundamental. En los niños, ya en esas tiernas edades, se observa un rechazo a aquello que se considera propio de ser niña o de la feminidad. La preferencia en los juguetes, que analizó, por ejemplo, Subirats Marina en 2020, nos hace observar que a los 7 u 8 años los niños ya tienen
una dominancia y una preferencia del espacio y los juguetes tecnológicos. Diferentes estudios avalan que esta diferencia tan temprana influye en la segregación en la elección de estudios tecnológicos. Por ejemplo, en el hemisferio norte, lo que llamaríamos el bachillerato tecnológico. Por lo tanto, en nuestro caso, y ustedes podrán hacer la traslación que consideren conveniente para el hemisferio sur, las acciones que realicemos en secundaria llegan ya demasiado tarde. ¿Qué nos interesa tener claro a nivel teórico para nuestra reflexión sobre género y educación científica? ¿Qué modelo de tecnociencia tenemos en nuestra cabeza como profesoras y profesores de ciencias? Ruth Bleier lo estudió en 1986. La tecnociencia, el modelo de tecnociencia que tenemos, normalmente, el tradicional, se apoya en la creencia popular y en el pensamiento dicotómico que antes les venía comentando, donde se relaciona la ciencia con la razón, con la masculinidad, frente a la feminidad asociada al sentimiento. La masculinidad o la ciencia con los hechos, frente a los valores que se consideran propios de la feminidad. La cultura de la ciencia frente a la naturaleza propia de la feminidad. La ciencia que es objetiva frente a la creencia que se considera que es una característica de la feminidad. Lo público de la ciencia frente a lo privado de las mujeres, lo masculino frente a lo femenino. Todo eso articula un conjunto de ideas y de conocimientos que hace que actuemos de formas determinadas, desiguales en las clases de ciencias. Además, el sistema educativo, como estudió Val Milman ya en 1986, se construyó siguiendo un modelo androcéntrico. Los contenidos escolares han ido variando a lo largo de las décadas, vamos conociendo diferentes planes de estudios, pero son siempre androcéntricos. No cuestionan la jerarquización entre el saber de la ciencia y la cultura que, por ejemplo, pueden haber acumulado las mujeres a lo largo de los siglos. Pero es que además este saber tiene la pretensión de ser universal y desestima los saberes y conocimientos femeninos acumulados por las mujeres a lo largo de la historia. Vamos por la segunda parte. Categorías de análisis de la educación científica. Si en el marco teórico he dicho que era importante saber qué modelo de tecnociencia tenemos en nuestra cabeza, para analizar nuestra educación científica debemos analizar qué modelo de ciencia y de historia de la ciencia tenemos en nuestra profesión docente. Y normalmente el modelo de ciencia y de historia de la ciencia será androcéntrico. Pero tenemos que ir un poquito más allá y analizar el currículum oculto que tenemos en nuestra acción docente. Luego daré algunas pautas para poder analizar ese currículum oculto. Segunda categoría de análisis, lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos en nuestras clases de ciencia? ¿Qué frases construimos? ¿Qué tono utilizamos en nuestras fases? ¿Qué expresiones realizamos y dirigimos a las y los estudiantes? Tercera categoría de análisis, libros, materiales didácticos e ilustraciones. A poco que los analicemos, veremos que los materiales, los libros y las ilustraciones no son neutrales, sino que tienen un innegable vínculo con los intereses y las ideologías de los grupos sociales dominantes, en detrimento de los grupos sociales desfavorecidos y de las mujeres. Para ello, para analizar los estereotipos, ya sabéis que es muy útil pedir a los y las estudiantes que os realicen el dibujo de un científico, porque normalmente dibujarán un hombre con los pelos de punta haciendo experimentos en un laboratorio y será difícil que pongan pues una mujer con una bata de laboratorio. Estos dibujos, estos estereotipos se muestran igual tanto en el caso de las como de los estudiantes.
Cuarta categoría de análisis. ¿Qué contexto de aprendizaje realizáis en vuestras clases didácticas? ¿Qué entiendo por contexto de aprendizaje? El escenario en el cual organizáis el conjunto de conceptos, valores, temas, secuencias didácticas que vais a desarrollar en vuestras clases. Por ejemplo, como profesora de química, yo tuve la oportunidad de organizar el contexto de aprendizaje de la química en el laboratorio escolar como tradicionalmente lo había hecho. En el momento en que cambié el contexto de aprendizaje del laboratorio escolar por la cocina, como podréis leer en el libro de 2003, tuve una respuesta por parte de las alumnas y de los alumnos bastante más importante y de mayor implicación. Quinta categoría de análisis. Y esas ya forman parte de lo que llamamos currículum oculto del profesorado. ¿Qué tipo de interacciones establecemos las profesoras o profesores con el alumnado, con los alumnos y las alumnas? Es decir, ¿cuántas veces nos dirigimos? ¿Qué tono utilizamos a la hora de dirigirnos? ¿Cuánto tiempo ocupamos en dirigirnos a las y los estudiantes? Y finalmente, la última categoría de análisis, que son las expectativas del profesorado. Las expectativas del profesorado son aquellas imágenes mentales que tenemos en nuestra cabeza sobre lo que serán capaces de hacer los chicos y las chicas, los estudiantes y las estudiantes en su desarrollo profesional. Margaret Spear ya lo analizó en 1987, y Mirandés en 1993 lo volvió a analizar. Todos los estudios realizados con expectativas nos indican que calificamos de forma diferente un ejercicio, un examen, una actividad, un dossier o una práctica según lleve nombre masculino o nombre femenino. Luego veremos en qué casos más y en qué casos menos. Y esto ocurre, por lo menos, en todos los estudios que hemos podido hacer en el hemisferio norte. Es decir, ocurre igual en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra y en España. Y veremos, o tienen ustedes la oportunidad de ver en el hemisferio sur si ocurre lo mismo. Pedí a Jeffrey que me facilitara algunos datos de la Universidad del Maule, en concreto de la Facultad de Básicas de los departamentos de Biología y Química, Matemática, Física y Estadística. Los datos de estudiantes de pregrado y de posgrado no son muy distintos porque son 54 mujeres, 45, 43, 45. Aquí parece que hay algunos que no son ni hombres ni mujeres porque no suman 100. Pero quizá nos hubiera interesado ver los datos por ingenierías y por pedagogías. Quizá allí se hubieran visto algunas diferencias, porque eso es lo primero que tenemos que analizar, los datos de lo que tenemos en nuestras facultades. En cuanto a los datos del profesorado, sí que se observan algunas diferencias. Por ejemplo, los profesionales docentes son 50-50, pero los académicos de planta hay un porcentaje elevadísimo de hombres y un bajo porcentaje de mujeres. Y en los cargos directivos hay un porcentaje elevadísimo de hombres y un porcentaje muy bajo de mujeres. Por lo tanto, en estos departamentos vemos que con estos datos hay un claro sesgo de los hombres, una predominancia de hombres respecto a las mujeres. Vamos a ver la interiorización de los estereotipos en 2021. Ya hemos comentado que a partir de los 3-4 años los niños y las niñas tenían conciencia de la diferencia de ser niña o de ser niño. Pero lo que es más preocupante, porque eso en principio podría ser una conciencia que no tuviera consecuencias desde el punto de vista del aprendizaje, a partir de los 6-7 años, las niñas se sienten menos inteligentes que los niños y la genialidad en matemáticas se asocia a los niños. Ese
dato de las matemáticas es importante resaltarlo porque para los estudios científicos sabemos que la importancia de las matemáticas es fundamental. Por lo tanto, si las niñas a partir de los 7 años no se identifican o no se implican en el aprendizaje de las matemáticas, lo que se llama la autoeficacia, la capacidad, la confianza que tienen ellas en poder triunfar en estos estudios será más baja. Eso tiene consecuencias porque es importante que las niñas se las asocia con el cuidado de los bebés, comiditas, maquillajes, con las frases de no seas mandona, pórtate como una señorita. En cambio, a los niños se les estimula, ya hemos dicho, con coches, pelotas y máquinas. Lo que vuelve a ser más preocupante es que a partir de los 11-12 años los estereotipos alejan a las niñas de los campos científico y tecnológico. Ya he dicho la autoeficacia como el último factor de análisis que nos ayuda a entender por qué hay esas dificultades por parte de las niñas en los estudios científico-tecnológicos. La autoeficacia es cómo la persona percibe sus capacidades y habilidades para desenvolverse de manera exitosa en un campo específico. La autoeficacia influye a nivel cognitivo, afectivo y motivacional desde la infancia. La baja autoeficacia opera como una barrera autoimpuesta que obstaculiza la obtención del logro en determinados contenidos y ocupaciones profesionales. Hay que analizar el efecto de las actividades experimentales como enfoque de género que efectivamente se puede ver que permiten aumentar la autoeficacia de las chicas, de las estudiantes. La finalidad de los estudios de género en educación científica es entender el origen de las desigualdades, mejorar el rendimiento medio de aprendizaje, mejorar la comprensión de cómo aprenden las y los estudiantes. Pero es compleja porque los patrones de comportamiento en ciencias en función del género, según nos enseñó PISA 2007, no son consistentes con subcategorías o competencias científicas como la identificación de temas científicos, la explicación de fenómenos científicos y la utilización de evidencias en las cuales son más competentes las chicas. Por lo tanto, hay que saber de alguna manera desentrañar qué aspectos de la educación científica son más competentes y más favorables a las chicas para poder potenciarlos y qué elementos de la educación científica de alguna manera tiran para atrás, desaniman a las chicas para que puedan seguir estudios de educación científica. Watanabe y Shinger tienen un trabajo muy bonito analizando estos aspectos de 2009 que lo pueden encontrar online y que es muy interesante para quien esté interesado en profundizar. He recogido los datos de TIMSS de 2019 en Chile, donde señala que las diferencias entre géneros en aprendizaje de la ciencia continúan siendo las mismas desde 1999, cuando empezaron los estudios TIMSS en Chile. El rendimiento promedio de los estudiantes de Chile se encuentra por debajo del centro de la escala TIMSS, 500 puntos en las ciencias y en las matemáticas. Eso no es ninguna novedad. Lo que sí que es una novedad es que la brecha de género en las niñas es 18 puntos menos en matemáticas y 12 puntos menos en ciencias. Aprenden menos las niñas, lo que limita su acceso a determinados estudios científicos. Esa brecha de género en las chicas, combinada con la autoeficacia, hace que las niñas no se sientan atraídas por los estudios de ciencias o científicos. Hay un estudio en el libro que hemos editado el doctor Mario Quintanilla y yo misma, Mujeres, Ciencia y Educación en América Latina, de Bárbara Solé,
que indica los primeros resultados en Santiago de Chile en chicos y chicas de 14 a 16 años, con actividades experimentales como por ejemplo las disoluciones químicas. Ella hace una propuesta de actividades experimentales con enfoque de género. Para las chicas propone la historia detrás de la crema, en la cual realizan la elaboración de una crema hidratante, y como introducción a estas actividades experimentales hace una introducción histórica señalando que Taputi Bela Tekalim en el año 1300 antes de nuestra era ya había realizado algunas experiencias de laboratorio, que María de Alejandría en el siglo III en Alejandría de Egipto fue la inventora del baño María, que todas y todos conocen, que Elena Rubinstein fue la inventora de esta crema hidratante o elaboradora, y finalmente la crema de cacao. Para los chicos, todas las actividades las realizan simultáneamente chicos y chicas. Les propone lo que no sabías de la crema de afeitar, y también hace una introducción histórica que se empieza en los sumerios y continúa con Francis Truefit y Geo F. Tramer, que parece ser que fueron los inventores de la crema de afeitar. Se observa, y eso es muy importante porque realizando esas pequeñas actividades experimentales hay una mejora de la identificación y de la autopercepción y la autoeficacia en las chicas, que atribuyen la no superación de los obstáculos a sus capacidades. En cambio, en el caso de los chicos, no atribuyen las dificultades a los obstáculos, sino a las dificultades intrínsecas de las ciencias. Aquí hay una representación gráfica que encontrarán en el libro que les he comentado. Luego al final en la bibliografía les indico dónde pueden acceder, donde se ven las respuestas de las mujeres, cómo mejoran de la actividad 1 a la actividad 3, y las respuestas de los hombres, cómo son de alguna forma más o menos igualitarias en las 3 actividades. En PISA 2012, en el hemisferio norte, hemos visto que las chicas en general se consideran menos capaces de resolver problemas matemáticos y manifiestan que se ponen nerviosas y que están preocupadas por sacar malas notas, pero paradójicamente participan en mayor medida y con mayor éxito en estudios científicos en los que las matemáticas son importantes. Es aquello que les decía de la dificultad de ver qué es lo que tiene importancia para las chicas y qué es lo que nos puede ayudar a que mejoren su implicación en los estudios científicos. Obtienen mejores resultados, pero tienen menos confianza en ellas mismas. En la explicación de los datos al finalizar la secundaria obligatoria, que estudió Milagros Sainz en 2018, vemos que los chicos y las chicas tienen mayor tendencia al éxito actualmente que antes, pero es superior el éxito, en el caso nuestro, del Estado español, de las chicas en secundaria obligatoria que los chicos. La tendencia de las chicas a aprobar más que los chicos, parece que está disminuyendo. Saben ustedes que en el hemisferio norte hemos tenido en todos los países resultados académicos siempre mayores por parte de las chicas que de los chicos, como ocurre en estos países europeos. Una causa de que disminuya este éxito de las chicas es que está aumentando la tasa de éxito de los chicos. En el caso de los bachilleratos, lo que sería la secundaria que llamamos aquí postobligatoria, hemos visto que el bachillerato tecnológico es eminentemente masculino. Hay una ligerísima tendencia al aumento de las chicas, pero es donde hay más diferencias en el porcentaje de éxito. Las chicas aprueban más el bachillerato tecnológico que los chicos. Las humanidades, el bachillerato de humanidades, es bastante femenino, con tendencia a subir más, y el porcentaje de éxito académico es más alto entre las chicas que entre los chicos. En las ciencias experimentales hay más chicas que chicos y se mantiene la proporción constante.
hay un éxito académico semejante entre chicas y chicos. En las artes hay una ligera tendencia a ser todavía más éxito por parte de las chicas. En la universidad, que también ha estudiado Milagros Sainz en 2015, se nos presenta en el profesorado y alumnado universitario de España. Los datos de 2011, 12, 13, 14, 15 vienen siendo los mismos, que es lo que llamamos la gráfica de tijeras. Si se fijan, las matrículas son bastante parecidas de mujeres y hombres, ligeramente superior el porcentaje de mujeres. En las graduaciones hay más mujeres que hombres. Baja un poquito este porcentaje en los másters, en los matrículas predoctorales casi se igualan, 50-91, en las tesis vuelven a subir los porcentajes femeninos, pero cuando llegamos al profesorado universitario baja estrepitosamente el porcentaje femenino y sube el porcentaje masculino. Tendrían que analizar ustedes si se repite la gráfica de tijeras en el caso del hemisferio sur. En cuanto al profesorado universitario, como ha estudiado Caprile en 2011, vemos que el total de profesorado universitario de mujeres y hombres va subiendo a lo largo de los años, pero las mujeres suben más lentamente por aquello que llamábamos la imagen del techo de cristal, que más que de cristal parece de cemento, el suelo pegajoso o cualquiera de estos fenómenos que venimos analizando. Y entramos ya en la tercera parte. Acciones positivas que podemos hacer para mejorar la educación científica desde una perspectiva de género. La primera y la más importante, romper los estereotipos sexistas. Claro, pero para romperlos, primero hay que identificarlos. Por eso, en el apartado interior, les he ido dando pautas de aspectos que debían observar. Segunda acción positiva, ofrecer referentes de conocimiento femenino de científicas, tecnólogas, ingenieras, tal como hemos desarrollado en nuestro libro a Mari Álvarez y yo misma del 2003. Y tres, reforzar de manera clara la dimensión social del conocimiento en las áreas científicas y en las ingenierías. Primer aspecto para romper estereotipos. Cambiar el modelo de ciencia, tal como señala Quintanilla en su trabajo, Aduriz, Bravo y Ariza en su trabajo, ofrecer modelos de científicas, ingenieras e inventoras, ofrecer historias de vida que sean modelos de imitación y referencia, utilizar un lenguaje que visibilice a las chicas y las mujeres y cambiar las interacciones desiguales que estamos realizando tanto profesoras como profesores, eso hay que dejarlo claro, estos sesgos involuntarios que tenemos en el trato con las y los estudiantes, las tenemos tanto las profesoras como los profesores. Y para poder cambiar esas interacciones desiguales, tenemos que hacer una observación triangular. Es decir, necesitamos una persona externa que venga a observar a nuestras clases, que cuantifique la cantidad de tiempo y el tono que utilizamos cuando nos dirigimos de manera diferente a las y los estudiantes. Tenemos que trabajar con una ciencia escolar que tenga valores. Tenemos que, como señalan, pues Ariza en su trabajo de 2020 y Quintanilla 2017. Ya hemos hablado de la socialización primaria y secundaria, de las diferencias de género, del modelo de persona científica, de los modelos de mujeres y hombres como referentes, de explorar los modelos mentales del profesorado en cuanto a las expectativas diferenciales que tienen respecto a chicas y chicos. Y por último, de la necesidad de cambiar el contexto de aprendizaje de la química y de la física. Ustedes saben que como las mujeres hemos ocupado a lo largo de la historia
lugares distintos de los hombres, hemos producido unos saberes y unos conocimientos distintos de los que han producido los hombres. Y por lo tanto, para poder promover una educación científica desde una perspectiva de género, debemos incorporar estos saberes de las mujeres acumulados a lo largo de los siglos. Los aspectos didácticos básicos que tendremos que tener en cuenta es la contextualización de los aprendizajes, no quedarnos en aprendizajes única y exclusivamente teóricos, la interacción entre iguales, es decir, promocionar la interacción entre estudiantes. Para aprender y actuar hay que saber comunicar y hay que aprender a saber autoevaluarse. Hay que distinguir entre aprender informaciones y aprender conocimientos que promuevan ser competentes. Otorgar sentido a los conocimientos de las mujeres es darles entidad y situarlos dentro del mundo común, independientemente del ámbito en el cual se desarrollen y cómo hayan sido contextualizados. Se obvian las dicotomías que jerarquizan el saber y la cultura. No distinguimos entre naturaleza y cultura, entre privado y público, entre reproducción y producción, entre artes mayores y artes menores. Buscamos una visión holística del conocimiento y entramos en una nueva perspectiva que permite considerar la riqueza y amplitud de la contribución de las mujeres a la civilización humana. Los saberes de las mujeres y el currículum de ciencias, como explica Amparo Tomé, deben afrontar dos retos. El primero, hay que rescatar de forma consciente y con una actitud política firme todo lo que se ha ocultado, se ha hecho invisible, se ha olvidado y se ha menospreciado del saber de las mujeres, que la mayoría han sabido sembrar, hacer crecer, recoger y divulgar en el medio familiar, natural, social y científico a lo largo de los siglos. El segundo reto implica una profunda revisión curricular de lo que está incluido o se piensa incluir en los currículums. Hay que prestar una atención especial al análisis de cómo y por qué se han incluido determinados contenidos curriculares científicos. Por otro lado, el análisis tiene que revisar en profundidad y identificar las exclusiones de los currículums oficiales, por ejemplo, las experiencias y los saberes de las mujeres. Las diferencias de género hemos visto que en la educación operan en contextos prácticos, por lo tanto, es el contexto ideal para trabajarlas. En química, en mi caso, en mi experiencia, podemos trabajar saberes científicos como la mezcla, la disolución, el coloide, el cambio químico, el enlace y el átomo, y al mismo tiempo podemos trabajar con una mirada competencial, el saber hacer una gelatina, un chocolate a la taza o un bizcocho, que es el ejemplo paradigmático del cambio químico. Evelyn Fox-Keller, en 1983, ya nos decía, reclamar desde el interior de la ciencia que ésta sea un proyecto humano y no un proyecto masculino, y la renuncia a la división entre trabajo emocional y trabajo intelectual que mantiene la ciencia como una reserva masculina. Para ello, para introducir el enfoque de género, debemos ampliar la reflexión sobre qué es ciencia, qué es tecnología, qué es ingeniería. Y además, como he venido diciendo a lo largo de la charla, centrarnos en las mujeres, que es una opción metodológica e innovadora. Como decía Gerda Lerner en 2003, centrarse en las mujeres significa ignorar cualquier testimonio de marginación femenina, porque incluso cuando parece que las mujeres se encuentran al margen, es consecuencia de la intervención del patriarcado. No se los puede situar en los espacios vacíos del pensamiento de los sistemas patriarcales. Al situarlas en el centro, transforman todo el sistema. Y en esas estamos, en transformar todo el sistema.
para recuperar las mujeres en la historia del conocimiento, esos dos son los dos conceptos importantes: autoridad científica femenina y genealogía científica femenina. Entendemos por autoridad aquella práctica que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, que han adquirido conocimiento para transmitirlo, para darlo a los demás. Por eso han sido recopiladoras, divulgadoras y, por ejemplo, traductoras fundamentalmente. Ya saben ustedes que Madame Lavoisier fue la que tomaba nota de todos los experimentos y fue la que tenía las bases escritas para los trabajos cuantitativos que Antoine Laurent Lavoisier luego ha trascendido a lo largo de la historia. La genealogía científica femenina significa establecer a lo largo de la historia una línea del conocimiento acumulado por las mujeres científicas que va desde el 1200 antes de nuestra era, cuando me he referido a la primera perfumista Taputi Bela Tekalim, hasta nuestras científicas contemporáneas. Tenemos mujeres ingenieras, voy a pasar rápidamente sobre esos nombres porque si ustedes hacen una búsqueda en Google lo podrán encontrar fácilmente: Ada Byron, Hedy Lamarr, Grace Hopper, el grupo Top Secret Roses, Evelyn Berezin. Esto es importante tenerlo presente. Las mujeres no hemos participado en la historia de la ciencia de la misma forma que los hombres y a veces lo hemos hecho en grupos como las Top Secret Roses. Pilar Careaga, Portugal Trabal, primera doctora en Ingeniería Industrial, Erta Marx Ayrton, matemática, física, ingeniera, inventora, se cumplió el aniversario de su nacimiento, ingenieras que tienen patentes, Sarah Matter, Marta Coston, Yvonne Bill, Patricia Abad, mujeres inventoras, Ángela Ruiz Robles, una gallega inventora precursora del e-book, que hizo una enciclopedia mecánica en 1949, Fermina Orduña, que en 1865 hizo una primera patente para un carruaje de venta de la leche. En fin, hay una infinidad de mujeres. Taputi Bela Tekalim, que es el primer registro de tablilla cuneiforme, donde ella decía: con flores, petróleo y cálamo, que es el tallo de una planta, ciperus, que es un papiro de Egipto, mirra y bálsamo, añadía agua, destilaba y filtraba varias veces. Pueden encontrarlo online, esa tablilla. Ella desarrolló los procesos de extracción y sublimación. María de Alejandría, ya le hemos comentado, los salones de las mujeres. Ya saben ustedes que durante un tiempo la ciencia tenía un público preferido entre las mujeres que se reunían en los salones y que discutían temas científicos. Isabella Cortese, que editó un libro de secretos que tuvo 12 ediciones en el siglo XVI. Estas son las portadas de su libro. Trabajaba con esos materiales de laboratorio. Las astrónomas, Marie Merdrac, que editó ese maravilloso libro de la química caritativa y fácil a favor de las mujeres. Esas son las portadas de los libros. Émilie de Châtelet, María Caetana Agnesi, que fue una matemática. Siempre que han dejado un libro escrito, luego lo podemos buscar. Afortunadamente, toda esa información la pueden encontrar ustedes online. Marianne Pauls, la que nos hemos referido antes, Madame Lavoisier. Elizabeth Fulheim, que en 1794 escribió un ensayo sobre la combustión. Jane Marcet y sus conversaciones sobre química. Y finalmente quería llegar aquí. En el libro que les he comentado antes, de Mujeres, Educación y Ciencia en América Latina, encontrarán los datos de Eloísa Díaz Isunza, la pionera de la educación científica en Chile, de Amanda Labarca, que fue la primera académica de Chile y Latinoamérica, de Carmen Adelina Gutiérrez Alonso, que fue una astrofísica, de Adriana Elizabeth Hoffman Jacobi, que fue una botánica, todas ellas chilenas, de Ana María Edwards Mújica, que es o fue profesora de la PUC y que publicó estos estudios tan interesantes como Photodynamic Performance of Zinc Photobatalionism in el HeLa Cells. Por lo tanto, tienen muchas referencias
de mujeres científicas chilenas e ingenieras que pueden utilizar en sus clases. Ligia Gargallo González, otra mujer chilena todavía viva, que trabajó sobre química de los polímeros y macromoléculas y que nos dice: las mujeres podemos cumplir los mismos roles que los hombres. Por un problema cultural, la situación no es equitativa. Debemos trabajar para revertir esta condición y no fomentar la autoexclusión, pensando que por ser mujer no podemos hacerlo. Estoy convencida que no por ser mujer no podemos ser científicas, ni por ser científicas nos vamos a negar de ser mujer. Es un todo y debe hacerse en paralelo, y eso no hay quien lo pare. Mujeres que estuvieron en itinerarios diferentes de la ciencia académica. A veces, las mujeres hemos trabajado en contextos que no han sido de laboratorios. Por ejemplo, Agnes Pockels, que vivió de 1862 a 1935, como hemos analizado con Carol Joglar en otro libro que luego les daré en la bibliografía de la editorial Bellaterra. Ella trabajó a tensión superficial y lo hizo con el agua de lavar los platos en la cocina de su casa. Claro, eso desde el punto de vista de la ciencia actual es difícil de considerar si no se conoce. Si se conoce, es una buena manera de introducir la tensión superficial en el aula. Las mujeres han trabajado en perfumes, en alquimia, en libros de la vida cotidiana, que en inglés se llaman commonplace books, en la cocina, en la farmacia, en la herboristería. Pueden utilizarse diferentes elementos para trabajar la perspectiva de género de manera puntual, como jornadas o iconografía, como las Girls' Day, el Día de las Niñas en las TICs, exposiciones. Tenemos referentes actuales de mujeres importantes como Pilar López, que es la presidenta de Microsoft, de las Young IT Girls, y sabemos que a los 15 años, por ejemplo, el 23% de los chicos que trabajan en tecnología solo se comparan con un 8% de chicas en las carreras técnicas. Y luego, al final, que ese es el otro elemento que tenemos dificultades para trabajar, es que el 75% de las mujeres que realizan carreras tecnológicas acaban cambiando sus opciones profesionales. Reflexionemos. Una parte del profesorado cree que promueve una educación científica sin sesgos de género, pero no presta atención a las diferencias de género. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Otra parte cree que es importante la perspectiva de género, pero que la educación científica es neutra y basta con decirlo en clase. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Otras categorías de análisis para la educación científica, incorporar el género. Bueno, con todo esto y alguna otra duda que ustedes tengan para plantear, quería reseñarles como 3 libros importantes que pueden ustedes encontrar fácilmente. Las mujeres en la historia de la ciencia, que encontrarán de la editorial Bellaterra el PDF online, solo poniendo el título de las mujeres en la historia de la ciencia con el nombre de una servidora, Nuria Solsona. 2 libros de la editorial Bellaterra que encontrarán en el laboratorio Grecia, las TIC y las diferencias de género, y el que les he venido comentando varias veces, Mujeres, Educación y Ciencia en América Latina, que encontrarán también en ese mismo laboratorio Grecia. Muchas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas y comentarios. Bueno, agradecemos, ¿cierto?, la presencia de Nuria, y en este minuto vamos a dar paso a una ronda de preguntas, así lo hemos planificado. Entonces ya tenemos algunos mensajitos y también algunas consultas. Antes de dar paso a las preguntas, quiero resumir la cantidad de saludos que nos han llegado a través de redes sociales. Saludos desde Freddy Garay, de Silvio Fernández Daza, muchos cariños, ¿cierto?, a Nuria, desde Argentina, nos dicen un placer escucharte, doctora Nuria. También, ¿cierto?, saludos de Carlos Banega, presidente de la Sociedad Chilena de Educación Científica, desde Carla Hernández en la USACH, ¿cierto? Paula Urrutia también nos saluda,
Luigi Cuellar desde la Universidad Santísima de Concepción. Hay mucha gente, Nuria, que ha estado muy, muy feliz de escucharte hoy, nos transmiten, ¿cierto?, sus saludos y sus agradecimientos y su gratitud por tomarte, ¿cierto?, este tiempo para compartir tus saberes, tu experiencia. Así que extendemos nuestros agradecimientos, ¿cierto?, a tu persona. Entonces, dicho eso, ¿cierto?, vamos a ir con algunas preguntas que nos han ido llegando también durante la conferencia. La primera de ellas, ¿cierto?, hace alusión a situarnos en un contexto de colegios no mixtos, ¿sí? Y entonces un poco acá nos preguntan, ¿cierto?, Nadia Martínez desde Santiago, ¿cierto?, ¿cómo podríamos afrontar la dificultad, ¿cierto?, de pensar la coeducación en estos contextos educativos? Y también, ¿cierto?, en esa misma lógica, Ricardo Pizarro también nos plantea el cómo podríamos, ¿cierto?, abordar la diversidad de género, ¿cierto?, que se da en estos entornos unigénero. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. Yo sé que ustedes tienen bastantes colegios no mixtos y como de lo que se trata es de potenciar precisamente la autopercepción, la autoestima y la autoeficacia de las niñas y de las chicas, eso hay que hacerlo tanto en los colegios no mixtos como en los colegios mixtos. Por lo tanto, hay que buscar qué características tienen estas chicas para poder reforzarlas, para poder estimularlas. Todo lo que he ido diciendo, de ver cómo participan, qué interacciones tienen con el profesorado, cómo son capaces de expresar sus ideas, cómo son capaces de potenciar su participación, cómo se identifican con otras mujeres científicas que ustedes pueden ofrecerles como modelos de referencia y de imitación. Todo esto vale igual para colegios mixtos o colegios no mixtos, porque las chicas son las mismas. Las chicas tienen las mismas características y las chicas con dificultades de autoafirmación y de autoeficacia tanto se plantean en colegios mixtos como en colegios no mixtos. En cuanto a las diversidades de género, yo creo que es importante que las introduzcan sin forzar la situación. Es decir, ofreciendo, para eso todos los elementos gráficos siempre son muy importantes, ofreciendo imágenes, ofreciendo historias, ofreciendo relatos que puedan ayudar a entender a estas chicas, a estas niñas, estas diferencias de género. Tenemos actualmente en la sociedad hay mucha presencia de hombres y mujeres que no responden, por ejemplo, a identidades binarias. Está en la habilidad de nosotras como profesoras poder utilizar estos relatos y estas historias para poder discutirlas en clase, para poder trabajarlas en clase, sin forzar la situación, sin crear situaciones de alguna manera artificiales que luego sean difíciles de gestionar. No sé si me he explicado un poquito con lo que quería plantear. Sí, Nuria, perfecto. Nos llegan algunos saludos también, te están siguiendo desde el Ministerio de Educación en Chile, también agradeciendo, ¿cierto?, tu ponencia. En ese mismo contexto, acá desde la región del Maule, ¿cierto?, de la Secretaría Ministerial de Educación, preguntan acerca de la educación parvularia, ¿no? Y te consultan, ¿cuál crees tú que podría ser, ¿cierto?, una propuesta para trabajar, ¿cierto?, la ciencia con perspectiva de género desde edades tempranas? Bueno, en la educación parvularia tenemos todas nuestras esperanzas puestas. Es decir, las últimas investigaciones nos han revelado que todo el trabajo que se haga en educación parvularia, todos los presupuestos, todos los recursos que se vuelquen en la educación parvularia serán poco comparado con los resultados que nos pueden dar. En la educación parvularia hay que empezar
por analizar, antes de la educación o de la ciencia sin estereotipos de géneros, hay que analizar los estereotipos, porque parecería, una mirada superficial nos diría que en la educación parvularia los niños y las niñas todavía no tienen estereotipos de género. Y si vamos a analizar, por ejemplo, los colores de los vestidos, de las ropas, de los juegos, de las bolsitas que llevan los niños y las niñas, ya están estereotipados. Por lo tanto, antes que entrar en la ciencia con estereotipos de género, que será una ciencia básica de manipulación, de tocar, de trabajar con los sentidos, hay que trabajar porque a la larga lo más importante es deconstruir esos estereotipos sexistas. Y en la educación parvularia ya existen estos estereotipos y sería muy bueno que la Secretaría de Educación se implicara en ese trabajo y diera unas pautas de análisis para que todos los centros parvularios lo pudieran analizar. Muchas gracias por la pregunta, es fundamental. Mira, acá hay una pregunta muy interesante que nos ha llegado desde Colombia. Te saluda Juliet Romero y pregunta algo muy, muy interesante que creo que nos puede llevar a reflexionar sobre la investigación en didáctica de las ciencias experimentales. Entonces pregunta, ¿cómo has observado la participación de mujeres en la investigación en didáctica de las ciencias experimentales? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo se ha observado? Sí, sí, la participación de mujeres en la investigación en didáctica de las ciencias. Esta pregunta, Juliet, es importantísima para la didáctica de las ciencias. No sé cómo será en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte, la didáctica de las ciencias es casi, yo diría que, no tengo los datos en este momento, pero del 70 o el 80% en manos de mujeres. Y en cambio, no está incorporada la perspectiva de género. Cosas tan sencillas como el análisis de los datos en los estudios de didáctica de las ciencias, desagregados entre hombres y mujeres, chicos y chicas, niños y niñas, esto todavía hoy no se hace de manera sistemática en los estudios en didáctica de las ciencias. Por tanto, estamos todavía en la prehistoria del género en didáctica de las ciencias. Yo no lo he comentado a lo largo de mi charla porque he intentado hacer un tipo de comunicación que fuera más acorde con los problemas que se pueden encontrar en las aulas los profesores y las profesoras. Pero cualquiera que haga investigación y que tenga una pequeña perspectiva de género tiene que darse cuenta de que es importantísimo desagregar los datos, es decir, cuántos hombres y mujeres tenemos en cada uno de los resultados que estamos obteniendo. Por lo tanto, Juliet, siento decirte que estamos todavía en la prehistoria. Nuria, acá también nos llega una pregunta y que un poco tal vez tiene que ver con esto que estaba señalando hace un momento. Entonces nos preguntan desde Casa de Estudios Lernen de Talca, ¿qué papel piensas que juega en la brecha de género la enseñanza de las ciencias experimentales que se ve, ¿cierto?, en formaciones en profesores de básica comparado con media? Dice, me refiero a que la básica o la educación primaria, digamos, es donde se sientan las bases, está dominada principalmente por profesoras mujeres, ¿ya? Mientras que la media tiene un fuerte componente de profesorado hombre, sobre todo en matemáticas y ciencias. Pregunta muy importante que nos remita otra vez a la educación parvularia, porque claro, en la educación parvularia creo que será 95% de mujeres. Entonces, desde las más pequeñas edades, las criaturas identifican el cuidado con las mujeres. Por lo tanto, si son niñas, ¿cómo van a identificarse después con estudios científicos si han visto desde la más tierna infancia que las mujeres, lo natural, entre comillas, es que nos dediquemos al cuidado? En cambio, en primaria, probablemente si hay un porcentaje elevado de mujeres, habría que compensarlo, es decir, tendría que ser una directriz ministerial.
tendría que haber un 50% de hombres, 50% de mujeres, tanto en primaria como en secundaria, para poder ofrecer estos modelos que yo llamo de imitación y de referencia en primera persona. Porque claro, si hablamos de científicas, de ingenieras y de inventoras que están fuera de las aulas, pero el que tienen delante en el momento de gestionar la clase es un profesor, las niñas, las chicas, entenderán que está muy bien que haya inventoras y que haya científicas y que haya ingenieras, pero el que tienen delante es un profesor. Por lo tanto, lo más próximo, lo que cuesta más de ver es que si el profesor fuera una profesora, podría ayudarnos de manera fehaciente a cambiar esos estereotipos. Vale, Nuria, muchas gracias. Paso a comentar una de las últimas preguntas que nos hace Paula Urrutia desde Chile. Dice, y con esto ya vamos un poco cerrando, ¿cierto?, este diálogo tan interesante. ¿Cuál es el primer paso entonces, ¿no?, que debería dar todo docente de manera personal en relación con incorporar, ¿no?, la perspectiva de género? ¿Y cuál podría ser, ahora pensando en una escala más a nivel institucional, ¿no?, el primer paso que deberían dar los centros educativos? A nivel personal, yo lo he intentado señalar un poquito cuando hablaba de la metodología. Lo primero que tenemos que hacer es una autoobservación o observación de nosotras y nosotros mismos. Es decir, cómo hablamos, cómo interactuamos, qué enunciados de problemas utilizamos, qué ejemplos de los libros de texto utilizamos, qué modelos de científicas y científicos utilizamos, qué contexto de aprendizaje tenemos en nuestras aulas. Y una vez hecha la observación y el diagnóstico, que se tendrá que hacer claramente con ayuda exterior, porque tú no puedes estar dando clase y al mismo tiempo viendo cuánto tiempo dedicas a los chicos y cuánto tiempo dedicas a las chicas. Eso no lo he comentado antes, pero por ejemplo yo pedí a una compañera que viniera a observarme a mi clase y contabilizó el tiempo, y yo, que me creía con una gran perspectiva de género y muy coeducativa, ella observó que los chicos copaban y utilizaban 3/4 partes del tiempo de clase y que las chicas solo les quedaba 1/4 parte del tiempo de clase. Y había más chicas que chicos en el aula. Por tanto, todo hay que analizarlo. Una vez analizado y hecho el diagnóstico, por dónde empezar depende de las características de cada cual, ¿eh? Neus San Martí siempre nos dice que de un año a otro solo podemos cambiar al máximo el 20% de nuestra práctica docente, porque entonces perderíamos nuestra tranquilidad profesional. Por lo tanto, cada cual que empiece por donde lo vea más fácil. Quien, por ejemplo, como el doctor Mario Quintanilla, es muy experto en científicas, pues introduce las científicas en sus clases de historia de la ciencia. Quien vea interesante cambiar las experiencias de laboratorio, como nos proponía la profesora Bárbara Solé con las disoluciones químicas, pues que empiece con las experiencias de laboratorio. Quien vea interesante entrar por las interacciones, pues que ponga por las interacciones. La labor que deberían cubrir las administraciones educativas sería la de apoyar y dar recursos para que se puedan llevar a cabo estas iniciativas, porque si no, resulta que las personas que tenemos sensibilidad de género debemos hacer un esfuerzo extra para poder de alguna manera cambiar nuestras prácticas docentes. Si tuviéramos el apoyo de la administración educativa, se podría realizar una tarea conjunta que facilitaría las actividades realizadas por los diferentes centros educativos.